Martínez y con Agustina Girón, estas ideas, antes de empezar el mano a mano con el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué tiene Milei en la cabeza? Yo les digo rápidamente qué es lo que tiene. Seguir siendo presidente hasta 2031, 2 mandatos, sin cambiar lo que hace y lo que dice, no importa que parezca insultante o irrespetuoso, para después mudarse al campo en el 31, con sus perros y sus ideas. Por supuesto, una vez que abandone la política, dice y lo repite, espera ser reconocido, como uno de los gobernantes que cambió para siempre la historia de la Argentina. Una especie de Sarmiento, pero del siglo XXI. En la entrevista que le hice el martes, agradezco todos los saludos que me mandaron después de esa entrevista, de sectores que no piensan como yo y de gente que piensa como yo, lo agradezco. En la entrevista que le hice el martes pasado a Milei, lo dejó bien claro. No lo voy a lograr convencer de que con menos puteada y menos cosas va a tener incluso más votos o más comprensión si no tiene más votos. Digamos, la pregunta es, ¿por qué usted me propone que sea un político hipócrita? No, yo no le estoy proponiendo. Es falso, pero, es Luis, una falacia. Yo soy así. Yo ya soy así. Digo, ¿qué quiere? Que, digamos, me prostituya, digamos, porque me está diciendo para que me den más votos. Yo digo, vengo a hacer lo que hay que hacer. ¿Y cuál es mi propuesta? Hacer lo que hago. Digamos, mire, yo vengo a empujar la agenda de la libertad y a hacer Argentina el país más grande del mundo. Mire, ¿le gusta? Bien. Digo, ahora tengo esta forma. O sea, digo, de vuelta, no quieran crear un Frankenstein. Muy inteligente su respuesta. ¿Por eso está de acuerdo o no? Inteligente. Hay que empezar a admitir las cosas que te plantean de manera inteligente. Los últimos gestos de Milei son el ejemplo más acabado de que no está dispuesto a acelerar en ninguna curva. Volvamos a ver, pero solo unos segundos, y con detenimiento, la escena de cómo dejó a Jorge Macri con la mano colgando y cómo le dio vuelta la cara a Victoria Villarruel para que nadie dudaba de que la estaba ignorando. Miremoslo, porque fue un gesto, ambos, pensados. Ahí está, ahí está. Saluda. Saluda. Saluda a personas que conoce. Saluda a José Luis Esper. Está Jorge Macri, le tira la mano, lo deja con la mano colgando y al mismo tiempo da media vuelta e ignora a Victoria Villarruel. Bueno, hay que decirlo claramente, más allá de la indignación de muchos. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. A mí no me gusta, no le importa a nadie que a mí no me guste. Pero mientras una parte minoritaria de los argentinos bien pensantes se horrorizaban por el desplante, las cuentas de los libertarios inundaban las redes sociales. No solamente festejando, potenciando las decisiones de Milei y burlándose de los humillados. Mirá algunas, dale. Móstrame. Ahí estaba. Milei no es hipócrita, abrazo, el Duc. Al toque, ja, 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 el Jabeto saluda a todos menos a Jorge Macri. Mi presidente, dice Talibán. ¿Lo vieron, no? Y en simultáneo, de sobrepique, las mismas redes ridiculizaban también a Ricardo Darín, quien fue tendencia por su participación en la mesa Mirta ayer, junto con una buena parte del elenco del Eternauta, al poner el ejemplo del dato de que una docena de empanadas, según él, cuesta 48.000 pesos, para argumentar que no entiende la propuesta oficial de sacar los dólares en el colchón, o del colchón. En este caso, a Darín lo atendieron, digamos, a través de la cuenta Cucardos, Cucardos, ¿cómo es la encuentra? Siendo domado, ahí está, Cucardo, siendo domado. Mirá, Darín dijo que la gente, no entiende nada. El Cucardo compraba las empanadas más caras del país, las de mi gusto, y las ponía como ejemplo. Ahí lo tenés. Y obviamente ponen a Darín diciendo lo que dijo, ¿no? En esta serie de postales hay una parte de la explicación de por qué Manuel Adorni salió primero en las elecciones del domingo pasado, más allá del altísimo ausentismo. Es que Milei sigue siendo percibido como un, anti-hipócrita exitoso. Como el iracundo que acompaña la rabia de una sociedad frustrada. Como el antisistema que porta una especie de detector de políticos que se aprovechan de la gente, traidores, y a los que le pone categorías, sobrenombres, algunos muy ingeniosos y divertidos para algunos, qué sé yo, ecochantas, mandriles,
ñoños republicanos. Eso es para vos, Gasulla, ñoño republicano. Con humor hay que recibirlo. Periodistas ensobrados, pifiadores seriales, ahora que vamos a hablar con el ministro de Economía. Por si todavía a alguien le quedara alguna duda, fue el propio Milei quien, yo creo que minutos después de su desplante en el Te Deum, explicó por qué hizo lo que hizo. Ahí está. No, eso es otra cosa, en su tuit intentó decir, sí, Roma no paga traidores. Eso, ahí está. Roma no paga traidores. Si se es bueno con los malos, esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita, se termina siendo muy malo con los buenos. Fin. Postdata, saludos para el charlatán Chantalán, Gutiérrez Rubí y otras basuras varias. Ahí ya le explica su militancia intensa por qué hizo lo que hizo. Y listo. A ver, los que intentamos leer a Milei, más allá de cualquier prejuicio, recomendamos la lectura del ensayo de Giuliano da Empoli, Los ingenieros del caos. Lo estoy releyendo. Allí da Empoli, después ponen la tapa, escribe la maestría con la que los ingenieros del caos trabajan los golpes de efecto. En realidad hablaba de Bolsonaro, de la primera gestión de Trump, del primer ministro de Cameron creo que era, ¿no? Y dice, es una idea interesante, apenas tenemos tiempo para comentar un evento cuando otro ya lo eclipsó. Es una espiral infinita que cataliza la atención y satura la escena mediática. Bloom. Desde el mismo prólogo, da Empoli, advierte que no todo es espontáneo o tan espontáneo como parece. Que detrás del líder, combatiendo a la casta o el partido del Estado, un nuevo concepto, hay, define él, decenas de spin doctors, que es propagandistas. Y esos propagandistas son más parecidos a los expertos en Big Data que a cualquier sociólogo o politólogo de fin del siglo pasado. Expertos en redes. Expertos sin los cuales los Milei de la vida, dicen algunos, no hubiesen conquistado el poder. Pero cuidado, los que todavía confunden a Milei con un loco secundado por una banda de desquiciados que saturan las redes, están cometiendo otro grave error. De hecho, más que cualquier otra cosa, Milei es, a ver cómo lo voy a decir, un bilardista. ¿Se entiende, no, Luis, lo que quiero decir? Sí. Un pragmático. Un pragmático. Un pragmático que hace tiempo entendió, por ejemplo, que para ganar el peronismo en la provincia necesita hacer un acuerdo con la mayoría de los dirigentes del PRO, por encima de la pureza de sus ideas. El domingo al mediodía una persona muy cercana a usted decía que estaban empatados. Sí, no, era empate técnico, nosotros teníamos empate técnico. O sea, entonces, la realidad, bueno, después afortunadamente, digamos, nos tocó estar arriba y es una verdadera fiesta que haya ganado, el modelo de la libertad. Y fíjese que los mercados acompañaron. El riesgo país cayó, digamos, subieron las acciones, o sea, cada vez estamos más cerca de los 550 puntos del riesgo país, que es lo necesario para volver a los mercados. Ahora vamos a hablar de economía. Doctor. Entonces digo, ese es el rumbo y, digamos, y hay que alinearse. Ahora, claro, si vamos todos juntos, le ganamos por más de 10. Y yo les quiero ganar. Por más de 10. Si fuera por mí, le ganaría 70-30. Sí, pero Milei sabe que una eventual derrota en la provincia haría subir el riesgo país. Ahora vamos a hablar con Caputo, ya lo estoy viendo, ya llegó. Desconfiar del programa económico, si ganara el kirchnerismo, y poner a todo su proyecto en jaque. También es bilardista la postura de Milei de no salir a responder al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien en una sola frase habló de terrorismo en las redes, pidió salir del barro de la violencia y reclamó tolerancia y respeto. Y como si esto fuera poco, pidió también atención para los jubilados. Los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio. El terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites. La descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental.
Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Y los jubilados, que merecen una vida digna, con acceso a los remedios y a la alimentación. Herida esta que sigue abierta y sangra hace años. Bueno, el presidente sabe muy bien que no ganaría nada enfrentándose ahora mismo a una organización que representa más o a más de 1.400 millones de personas en todo el planeta. Tiene otras urgencias acá nomás, como las elecciones legislativas de octubre. ¿Estaba pensando precisamente en eso el presidente cuando Manuel Adorni anunció el denominado plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos? Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. El mismo contiene dos etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Bueno, está ya el ministro Caputo, a quien agradecemos que haya venido al piso de la Nación. Enseguida vamos a estar hablando con él. La verdad, si no se quiere ser injusto, te gusta o no te gusta Milei, hay que admitir que la mayoría de la sociedad todavía tiene expectativas económicas favorables. Hoy vi una encuesta. Las tiene, altas. Porque la gestión del Milei y del ministro de Economía, Caputo, logró, lo voy a decir en mi lenguaje, Caputo, que no es el de economista, evitar una hiper, heredada a mi entender del peor gobierno de la historia reciente, bajar la inflación, hasta el borde de empezar con uno, dicen, puede ser el mes que viene, el otro, no se sabe. Alcanzar desde el minuto 1 superávit fiscal, logrando un descenso de 15 puntos del Producto Bruto Interno, sacar a casi 2 millones de personas de la pobreza ahora, salir del cepo sin un alto impacto en la inflación y sin la volatilidad en el mercado cambiario, que son las dos máximas preocupaciones de los argentinos. Empezar a desregular con impacto inmediato en algunos sectores, hacer rebotar la economía, algo que vamos a hablar ahora, en el medio de un ajuste que fue acompañado por la mayoría de la sociedad, de nuevo, y todo en menos de 1 año y medio de gestión. Eso es descriptivo, lo que lo hace repetir a Milei cada tanto de que estamos frente al mejor gobierno de la historia. Nosotros estamos efectivamente haciendo el mejor gobierno de la historia. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, se llama Passing the Buck, y con el índice de presión macroeconómica desarrollado por Robert Barro, básicamente compara todos los gobiernos de la historia argentina y demuestra que el mejor gobierno de Menem había sido, el mejor gobierno de la historia había sido el primer gobierno de Menem, hasta que llegamos nosotros. Ahí está. Eso es parte de la gente lo dice, che, qué canchero. No. Y algunos dicen, no, determinado, defiende su gestión. Pero todo eso no impide que después de los últimos anuncios no hayan quedado flotando en el aire por lo menos una serie de preguntas que para mí son interesantes y de inmediato vamos a trasladar al ministro. Por ejemplo, ¿por qué está tan seguro de que este paquete va a hacer que muchos argentinos saquen los dólares del colchón o de la caja de seguridad y los vuelquen a la economía todos los días? Esa es una pregunta. Esto lo están anunciando porque nos estamos quedando sin dólares, como dice la oposición, o Cristina, o porque la economía no está creciendo al ritmo que el gobierno esperaba. Le voy a preguntar al ministro, porque el otro día me lo decía Furiase, ¿sigue pensando que el dólar va a tender a bajar hacia la banda de los 1.000 pesos en vez de subir hacia la banda de los 1.400 pesos? La apertura de la importación de algunos productos que estamos viendo y está avanzando, ¿va a ser indiscriminada o va a haber sintonía fina? ¿Cómo va a ser para evitar que detrás de estas nuevas medidas no se cuelen los narcos, los chorros, el crimen organizado? Y hay una pregunta que me parece bien para que se entienda y se diferencie todo. ¿Todavía seguirá creyendo que el periodista que le preguntó por los dólares del colchón lo quiso chicanear o lo atribuye a su falta de conocimiento técnico? Bueno, Cristina hoy volvió a criticar el plan económico. Dijo, el 10º default no es una fantasía demasiado lejana. ¿Es posible que una vez más, obviamente Cristina lo desea porque de otra manera no puede volver, nos quedemos sin dólares?
que regrese el peronismo y que todo vuelva a empezar? Para mí, esto es un trabajo. Y a mí me dieron un job description. Me dijeron que termine con la inflación y que termine con la inseguridad. Y tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene. Va a desaparecer. La inflación va a ser problema del pasado. Este cambio de régimen apunta a dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes. La última pregunta de todos es si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón, sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso entonces. No, hablo de, a ver, sí, según... No seas irrespetuoso. Vos acabas de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante. Ministro, antes, ¿qué pasó ahí? Más allá de la ¿qué pasó ahí? No, recién dijiste algo que te preguntaste si te parecía